Estás escuchando Transformación Consciente, un espacio para comprender los patrones, las heridas y las relaciones que organizan nuestra vida y acompañar el proceso de volver a ti. Hola, soy Vanessa Viciano y te doy la bienvenida. Hoy quiero hablar de un tema especialmente delicado y mucho más habitual de lo que nos gustaría reconocer: las relaciones intermitentes. Esas relaciones que te dan y te quitan. Esas relaciones que poco a poco empiezan a confundirte. Esas relaciones que terminan haciéndote dudar de ti misma. Pero no quiero hablar de este tipo de relaciones desde la acusación. Quiero hablar de ellas desde la comprensión y conciencia. Comprender por qué se dan, por qué nos enganchan tanto y qué hay detrás de estas dinámicas que muchas veces terminan siendo tan devastadoras. Las relaciones intermitentes a primera vista no parecen relaciones malas. De hecho, muchas veces empiezan con momentos de conexión real, momentos de cercanía, momentos donde sientes que esa persona te ve, momentos donde sientes que quizá esta vez sí. Y a veces incluso aparece algo más difícil de explicar. Una atracción muy fuerte desde el principio. Una sensación de conexión que no sabes muy bien de dónde viene. A veces simplemente sientes que hay algo especial ahí. Algo que te atrae, que te engancha, aunque todavía no haya pasado gran cosa. Como si hubiera una familiaridad que no sabes explicar. Pero poco a poco algo empieza a pasar. Empiezan a aparecer gestos que te descolocan. Desplantes sutiles. Situaciones donde no cuentan contigo. Momentos donde algo no termina de encajar. Y entonces aparece esa sensación tan difícil de explicar. Como si la relación funcionara a ratos. Un poco sí, un poco no. Un día te acerca, otro día te aleja. Una de cal y una de arena. Y eso genera algo muy confuso. Porque no es un rechazo claro y directo, pero tampoco es una elección real. Nunca terminas de sentir que estás dentro del todo. Nunca terminas de sentir que te están eligiendo de verdad. A este tipo de vínculo se le llama relación intermitente. Un vínculo donde la cercanía aparece y desaparece. Donde hay suficiente conexión para que te quedes, pero nunca suficiente estabilidad para sentirte realmente elegido. Este tipo de dinámica tiene algo muy particular. No destruye de golpe. Va desgastando poco a poco. Va confundiendo, va desordenando tu percepción, va haciendo que dudes de ti. Y eso es lo que hace que muchas personas permanezcan en estas relaciones mucho más tiempo del que imaginaban. Porque también hay momentos buenos. Momentos donde parece que todo vuelve a encajar. Momentos que piensas, ahora sí. Y cuando eso ocurre, todo el esfuerzo parece tener sentido. Empiezas a comprender más, empiezas a justificar más, empiezas a dar más paciencia, más espacio, más esfuerzo. Porque aparece una idea muy profunda. Si doy un poco más, quizás ahora sí me elija. Y es aquí donde muchas personas empiezan a verse atrapadas sin darse cuenta. Porque la intermitencia no solo confunde la relación, también empieza a afectar profundamente a la persona que la vive. Poco a poco empiezas a explicarte más de lo que antes lo hacías. Empiezas a justificar cosas que antes no habrías justificado. Empiezas a dudar de tus propias percepciones. Situaciones que antes habrías visto claras, ahora empiezan a parecerte confusas. Y casi sin darte cuenta, empiezas a colocarte en un lugar muy desgastante, intentando demostrar que no estás exagerando, intentando explicar lo que sientes, intentando justificar por qué algo te ha dolido. La relación empieza a volverse cada vez más complicada. Y mientras todo esto ocurre, algo muy delicado empieza a pasar dentro de ti. Tu autoestima empieza a erosionarse poco a poco. Empiezas a sentir que quizás estás pidiendo demasiado, que quizá deberías entender más, que quizás
deberías ser más paciente. Y así, casi sin darte cuenta, empiezas a dar cada vez más. Más comprensión, más espacio, más esfuerzo. Porque en el fondo sigue viva la misma esperanza. Que si das un poco más, quizás finalmente seas elegido. Y eso es precisamente lo que hace que estas relaciones pueden generar tanto enganche. Porque no es solo el vínculo, es la esperanza de que esta vez sí. Y ahí es donde muchas veces se activa una herida muy concreta. La herida de abandono. La herida de no haber sido elegido en algún momento importante de tu historia. Entonces, la relación deja de ser solo una relación. Se convierte en un intento inconsciente de reparar algo antiguo. Como si a través de esa persona finalmente pudieras conseguir lo que antes no llegó. Como si esta vez sí pudieras ser elegida. Pero hay algo más que también es importante mirar cuando hablamos de vínculos. Muchas veces las relaciones que atraemos no aparecen simplemente por casualidad. Aparecen porque resuenan con algo que nuestra historia emocional reconoce como familiar. Nuestro sistema reconoce ciertas dinámicas, reconoce ciertas formas de amor. Y muchas veces terminamos encontrándonos con personas que tienen heridas muy parecidas a las nuestras. En psicología relacional a esto se le llama experiencias compartidas. Personas que también en algún momento de su historia no se sintieron elegidas. Personas que también tienen una herida de abandono, solo que la expresan de otra manera. A veces desde la distancia, a veces desde la dificultad para implicarse emocionalmente, a veces generando relaciones donde nunca terminan de elegir. Y ahí se crea una dinámica muy compleja, porque ambos están tocando la misma herida, solo que desde lugares diferentes. Uno intenta acercarse, el otro se retira. Uno intenta sostener, el otro mantiene la distancia. Y así la dinámica se mantiene viva. Hace poco viví algo que me ayudó a ver esta dinámica con mucha claridad. Durante bastante tiempo estuve en un grupo donde la dinámica del bullying estaba muy presente. Y sin embargo, me mantenía ahí. Porque dentro de ese grupo había una persona que para mí era muy especial. Alguien con quien sentía una conexión importante, pero que también participaba de alguna manera en esa misma dinámica. Yo ya sabía que esa persona estaba viviendo bullying en su ámbito laboral, pero cuando empecé a analizar todo con más profundidad, comprendí algo que hasta ese momento no había visto con tanta claridad. Esa persona también tenía la misma herida. También era alguien que no había sido elegido en otros espacios. También estaba viviendo dinámicas donde no tenía lugar. Y ahí comprendí algo muy importante. Muchas veces no se trata simplemente de víctimas y victimarios. Se trata de personas que comparten heridas parecidas. Personas que, sin darse cuenta, recrean dinámicas donde esas heridas vuelven a aparecer. Y cuando llegas a esta comprensión, suele pasar algo muy humano. Muchas personas, al entender que el otro también tiene una herida, sienten que quizás ahora hay una solución. Que quizás si lo hablan, si lo explican, si le muestran a la otra persona lo que está pasando, entonces la relación podría cambiar. Y es muy comprensible que aparezca este impulso. El impulso de ayudar al otro a ver su herida. De que el otro también tome conciencia. Porque de alguna manera eso permitiría evitar algo que es mucho más doloroso. Elegirte a ti. Y aceptar que ese vínculo no puede ser lo que esperabas. Pero aquí hay algo importante que necesitamos entender. No todas las personas están en el mismo momento de conciencia. No todas las personas están listas para mirar sus heridas. Porque hacerlo muchas veces implicaría desmontar muchas cosas en su vida. Reconocer partes muy dolorosas de su historia. Y no todo el mundo está preparado para ese proceso. Por eso, muchas veces intentar salvar al otro termina siendo otra forma de evitar mirar lo que realmente está pasando.
otra forma de seguir sosteniendo el vínculo. Y también, muchas veces, una forma más de abandonarte a ti misma. Porque una de las dinámicas más profundas de estas heridas es precisamente esa: intentar salvar al otro, mientras tú te sigues dejando para después. Pero llega un momento en el que algo dentro empieza a agotarse. Un momento en el que ya no puedes seguir sosteniendo lo mismo. Un momento en el que aparece el cansancio. Ese momento en el que te das cuenta de algo muy importante, que ahí nunca vas a tener el lugar que estás buscando. No porque no valgas, sino porque esa persona no puede dártelo. Y ese es el punto donde empieza realmente el proceso de sanación. Cuando empiezas a ver la dinámica, cuando empiezas a comprender el patrón, cuando empiezas a entender que si te quedas ahí, poco a poco te pierdes. Y entonces aparece una decisión: seguir intentando sostener esa relación o empezar a priorizarte a ti. Elegirte tú, incluso si el otro nunca lo hizo, incluso si nadie antes lo hizo. Sanar no significa que nunca vuelvas a encontrarte con personas que no puedan implicarse. Significa que ya no te quedarás intentando ganarte un lugar donde nunca te estaban eligiendo. A veces sanar no es entender más, es dejar de intentarlo donde nunca hubo un lugar real para ti. Gracias por estar. Nos escuchamos en el próximo episodio.